que tiene una significatividad profunda en cuanto al contexto. Yo estuve buscando material para no caer siempre en la costumbre, en la tradición de contar lo mismo, ¿no es cierto? En el Sí, sentido, bueno, la casa de Tucumán, claro. esa casita que tanto nos costaba dibujar, o al menos a mí cuando Sí. estaba A en la mí me contaba las primaria, columnas, es hacerle las exactamente columnas. lo mismo. No la ¿Sí? embocaba nunca con ese repulgue que tenía en la columna. Pero más allá de eso, el verdadero significado político institucional que tuvo la movida de Tucumán es notable y es muy importante destacarlo, ponerlo en contexto. Mm. ¿Por qué? Porque estamos en pleno proceso de la guerra de independencia, contexto y lugar, o sea, tiempo y lugar, 1816, las provincias unidas de Río de la Plata, no se puede hablar de Argentina todavía, Ah, porque la Argentina como tal no existía, sino lo que existía en pleno desarrollo eran las provincias unidas de Río de la Plata, ex virreinato de Río de la Plata, todo había iniciado ya el famoso 25 de mayo de 1810 con el grito revolucionario de Buenos Aires, que ahora tenía que prender en todas las provincias del antiguo virreinato. Esto mm. implicaba no solo las actuales provincias que componen el Estado argentino, sino otras provincias como las del Alto Perú, como Misca y Chicha, que mandaron también delegados y diputados a Tucumán y que marcaba claramente la importancia territorial que tenía esto de declarar independencia. Y fíjate que hay provincias del litoral y que si los uruguayos se hubieran avivado hoy serían más grandes inclusive como Estado. ¿Y por qué digo esto? Por. Porque la banda oriental dirigida por Artigas, José Gervasio Artigas, un prócer americano, muy importante en la historia, en nuestra historia argentina también, estaba enemistado profundamente con Buenos Aires y por lo tanto había formado la Liga de las Provincias Libres que integraba la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, o sea, si todo eso daba resultado y se proyectaba en el tiempo, tranquilamente hoy podríamos estar hablando de un Estado uruguayo mucho más Mucho grande más grande. de lo que hoy es. Pero la historia después tomó otro rumbo. Lo importante de decir esto, que el proceso que lleva al 9 de julio de 1816 no fue un proceso sencillo, las provincias unidas de Río de la Plata no estaban tan unidas, un ejemplo es este que acabo de dar, y el otro era que el resto de las provincias estaban también bastante enemistadas con quién creen que estaban enemistadas, con Buenos Aires. Qué raro, Con Buenos che. Aires, porque Buenos Aires tenía una mirada ya centralista de la organización del Estado, que se estaba formando, y por lo tanto más los celos políticos, cosa que no se da en la actualidad, los caudillismos, los celos políticos, las venganzas, ¿En qué año pasó eso? 1816, 2025 1816. puede decir, Acabamos de leer los títulos del día y quizá están dudando de la asistencia de los gobernadores para asistir al está, festejo de mañana en Tucumán con el presidente. O es sea que más o todo, menos seguimos. bueno, justamente una de las miradas de esta columna es encontrar ese gen argento, Mm. que no es privativo de la Argentina también, ¿no es cierto? Porque se puede decir de hombres y mujeres la cuestión de lo que son los egos, pero más allá de eso, en la composición misma del Congreso de Tucumán, hay varias preguntas para hacerse. ¿Por qué, por ejemplo, no fue en Buenos Aires? Tanto que, Sí, bueno, no fue en Buenos Aires porque justamente lo que se buscaba era sacar un poco de la órbita política de Buenos Aires. descentralizar. Claro, porque ya se había dado un primer intento 3 años después de la Revolución de Mayo, en 1813, en la famosa Asamblea del año 13. Ese fue el primer intento de declarar la independencia, hasta de sancionar la primera Constitución, y fue un fracaso total, porque ya en ese interín había habido enfrentamientos políticos internos dentro de lo que había sido la primera junta. A Moreno ya le habían pegado un boleo en el traste y terminaba en las profundidades del mar. A Saavedra ya le habían dado salida. Belgrano andaba batallando en el norte sin ser militar y todo el poder generalmente oculto en Buenos Aires oficiaba para que los cambios no fueran tan profundos. Esto daría para hablar muchísimo más, para Mm. entender muchas de las características. La cuestión es que en 1813 no se logra la declarar independencia. 3 años después, 1816, el Congreso de Tucumán se lleva adelante por la influencia
y la presión política tremenda que va a ejercer un hombre que es muy importante para nuestra historia, que es un tal José de San Martín. San Martín ya estaba en América, ya estaba con su ejército, estaba en el Plumerillo, se había reunido con el director supremo Pueyrredón acá en Villa Allende, acá cerquita de Córdoba. En Villa Allende, se habían juntado ahí, asado de por medio, se juntaron y planificaron todo, terminaron de darle forma al plan continental de San Martín, que es el que todos conocemos, es decir, hacer base en el Plumerillo en Mendoza, cruzar los Andes y de ahí iniciar ese proceso histórico que fue liberar 3 naciones, Argentina, Chile y Perú. Pero eso no se podía llevar adelante si no se daba, digamos, la decisión política definitiva de las Provincias Unidas de ser libres e independientes, o sea, de declarar políticamente la independencia. Ese gesto político era fundamental, porque si no, San Martín iba a cruzar los Andes no como un jefe militar de un país independiente, sino como un líder rebelde, sedicioso de un poder que ya estaba instituido. Eso cambiaba todo, sobre todo con la mirada diplomática de las otras potencias que también hacían su juego en este tablero, por ejemplo Inglaterra, o los reinos de Europa, que miraban ahí con cierto recelo, por un lado apoyando los procesos de independencia y por otro lado con cierto recelo. ¿Por qué? Porque el rey de España, que estaba preso de Napoleón, ya estaba en ese proceso de lograr definitivamente su independencia del dominio francés y iba a volver a la carga. Entonces San Martín necesitaba sí o sí que se declare políticamente que la Argentina sea un país, o sea, claro, las Provincias Unidas sean un país independiente. Esto que parece, para poder avanzar y cruzar ¿qué importancia tiene? Era vital, políticamente era vital para el apoyo diplomático exterior, el apoyo económico, porque la guerra también tenía su costo, y aparte para que San Martín no terminara colgado de un árbol en algún momento, acusado de ser un traidor a la corona española, porque en definitiva no nos olvidemos que San Martín, Belgrano y todos estos eran parte del dominio español, ellos eran españoles en realidad en ese contexto histórico de aquella época. Lo que sucede es que nosotros generalmente miramos la historia ya como Estado constituido, con el sentimiento de argentinos. Pero si nosotros nos trasladamos ese tiempo, nos hubiésemos parado, podríamos parar al frente de San Martín y decir, vos sos argentino, y él nos miraría con, ¿qué quiere decir ser argentino? Claro. Porque no existía ese concepto en ese momento. En síntesis, el Congreso de Tucumán se lleva adelante, se busca Tucumán porque es un punto intermedio, no nos olvidemos geográficamente y políticamente. No nos olvidemos que las Provincias Unidas de Río de Plata, en aquel tiempo, antes de la 1860, 1880, con la llegada de los inmigrantes, el centro poblacional de las Provincias Unidas de Río de Plata no era la pampa húmeda como es ahora, que se lleva el 75% de la población. Era el noroeste argentino, por las 300 años de dominación española y el método económico o el modelo económico que había en aquel momento. Recién en un video estaba bien explicado cómo era... cómo estaba delimitada no era la Argentina del sur para abajo, no existía nada. El denominado desierto. Claro, y estaba muy bien. Y Tucumán en ese momento quedaba en el centro, en el medio, no Córdoba como es ahora, que es el centro del país, sino que era Tucumán. Tal cual. Por eso Chicha y Misque, que son dos provincias del Alto Perú, de lo que hoy es Bolivia, van a enviar delegados a Tucumán y van a firmar el acta de independencia, porque eso le daba una importancia territorial a la medida política que era declarar independencia, en el sentido de que todas las ex provincias del Virreinato de Río de Plata estaban de acuerdo, o al menos todas, la mayoría, en declarar independencia. Entonces van a enviar, van a ser más o menos 33 miembros que van a integrar la mesa donde se discute desde el 24 de marzo de 1816, que empieza a sesionar el Congreso con presidencias rotativas. Es decir, no siempre fue el mismo el presidente. Laprida va a ser el que le toca el honor de, en definitiva, que se sancione y se declare la independencia.
33 miembros, dije, de los cuales 55% van a ser abogados, eso no sé si fue bueno o malo, 36% sacerdotes. Tenemos muchos amigos que nos miran. Sí, yo también. Pero bueno, ellos saben que les toca esa parte, los cuervos. Sí. 36% de sacerdotes o frailes y solo el 9% de militares. Esa era la composición en cuanto a la actividad profesional de cada uno. Muy eclesiástico todo también. Bueno, eso también demuestra, 55 de 36, prácticamente el 90 y pico por ciento de la mesa política, demuestra la característica que tenía, y fíjate que vos siempre tratás de relacionarlo con la, es mi celular, con la actualidad. En la actualidad se está como queriendo volver a vincular al Estado con lo religioso. Sí. Es una gran discusión de estos días. En aquella época lo religioso y lo político estaba muy relacionado. Era un poco de la herencia española. Claro, el poder religioso claro, es clave. Por eso los 36, casi 40% de la mesa política eran sacerdotes o frailes. Tenía mucho peso político la presencia de los hombres de fe en estas decisiones de la Argentina que se estaba fundando en ese momento. Bueno, y finalmente se logra sancionar, declarar la independencia. San Martín puede tener entonces ese gesto político que era fundamental para que él lo pueda llevar adelante, pero lo lamentable de este hecho histórico es que ya nuestro país que estaban haciendo ya estaba dividido. ¿Por qué? Porque se había empezado a discutir qué modelo de Estado queríamos tener, y entonces el germen de los unitarios y federales estaba presente, justamente esta es la antesala, 1816, 4 años después, empiezan las Provincias Unidas de Río de Plata un proceso que se conoce como de las guerras civiles, el enfrentamiento entre unitarios y federales que se llevó muchas vidas en aquellos tiempos porque, bueno, no nos poníamos de acuerdo y cada uno tenía sus ejércitos y cada vez que uno se enojaba con el otro avanzaba una provincia sobre otra o Buenos Aires contra el mal llamado interior. O sea, Beto, la firma fue el 9 de julio de 1816 en la casita histórica de Tucumán. Sí, no le digas a un tucumano casita histórica. No, casita de Tucumán no. La casa histórica. La casa histórica de Tucumán. Eso tiene una explicación que le dimos, ¿no? Sí, sí. No quiere que le digan la casita de Tucumán. Eso se llama casa histórica. Clavaron la firma, sí, estamos todos de acuerdo, todo feliz, pero de ahí en adelante, para ponernos de acuerdo como país, como... Bueno, es una de las características... Muchos ríos de sangre corrieron. Sí, es una de las características de nuestro país en el sentido de que tenemos la facultad muchas veces de escribir en el papel legislación novedosa, adelantada en el tiempo, que nos pone delante de otros estados del mundo, pero que no solo es la cuestión de ponerla en papel, sino después que esa ley se lleve a la práctica en definitiva. Y bueno, ese fue el problema que después vino justamente con la declaración de la independencia. Acta de la independencia que para algunos autores, algunos historiadores, por ejemplo para Balmaceda, que es un historiador del momento, o Felipe Piña, uno dice que el acta oficial se perdió, la robaron acá en Córdoba, el chasqui que la traía a Buenos Aires, el acta original, fue atacado por 2 espías, se supone que eran enviados por Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, y le robaron el acta. Felipe Piña dice que esa acta, que es cierto que se la robaron, no era en realidad la original, sino una de las tantas copias, se hicieron 1000 copias del acta original, e inclusive también, aparte de estar escrita en español, estaba escrita en aymara y en quechua. ¿Para qué? Porque bueno, la significatividad política era decir, bueno, acá la hacemos en un sentido americanista, ¿no? Los pueblos originarios tenían también su presencia, aunque podía ser interpretado para muchos historiadores como una movida política en realidad, pero sí hay que decir que los principales líderes del proceso de independencia estaban muy imbuidos de las ideas de la Revolución Francesa, aquellas que hablaban de igualdad, libertad y fraternidad, y por lo tanto la importancia de la libertad y todos somos iguales ante la ley implicaba que el elemento aborigen, el elemento africano tuviera una participación política. Al menos
en estos momentos y después en los campos de batalla donde sí pusieron el cuero, los negros y los indios eran primera línea en cualquier batalla. Claro, Que nos eso mandaban al frente ya a lo los hemos hablado aborígenes, a los también en esclavos. que la diferencia sustancial estaba que ellos realmente sí lucharon por su independencia porque eran esclavos. Claro. ¿Cierto? Fueron los que más lucharon por su independencia porque la estructura social de aquella época no les daba ningún derecho, solo obligaciones y ningún derecho. Qué bárbaro. Entonces, sí, también hay que decir que uno de los puntos de discusión notables y que hoy se lo menciona como algo llamativo, digamos pintoresco, fue que Belgrano planteó en una sesión secreta que la forma de gobierno que debía instalarse en en el nuevo país que estaban haciendo, independiente, debía ser una monarquía y para él un monarca descendiente de los incas. Esto ocasionó un revuelo político tremendo, los porteños se enojaron mal, tenían 7 diputados los porteños, 4 Córdoba y los otros 3 y 2, porque era en función de la cantidad de habitantes que tenía cada provincia. Claro. Por lo tanto los porteños tenían tenían mucha presencia, se enojaron un montón, no querían que un rey de color chocolate, así lo dijo Dorrego, los gobierne o un pata sucia en chancleta los llegase a gobernar. Pata sucia en chancleta, así lo definían lo definió en esa sesión secreta, que en realidad son también trascendidos porque el acto original también se perdió de esa reunión secreta. Sí se dice, para algunos historiadores, que Belgrano tiró esta idea primero porque estaba convencido de que era necesario una monarquía, al igual que San Martín y Güemes. Estaban convencidos que era necesaria una monarquía. ¿Por qué? Porque las repúblicas todavía en esa época no estaban desarrolladas. La única república que había en ese momento era la del norte, de Estados Unidos, que hacía poquito que se había independizado. El resto de los países más importantes del mundo tenían todos monarquías. Y no era un modelo nuevo, no era un modelo instalado el de la república. Entonces, la presencia de una monarquía hacía que los europeos podían mirar con buenos ojos a este nuevo país que estaban haciendo. Y otros dicen que en realidad Belgrano lo tiró como una traba política a los porteños para que estaban jodiendo mucho con el tema, perdón la palabra. Les mojó la oreja un poquitito. Sí, porque estaban muy interesados los porteños ya instalar el modelo centralista, de república centralista, y fue una manera como diciendo, le pateo el asado, y se arma tanto revuelo que a veces el objetivo es que no se discuta nada. Y aparentemente habría sido eso, entonces ese tema queda para otro momento. Así que con esto terminamos. El objetivo se cumplió. Era sancionar y declarar la independencia. Como dijimos, herramienta política esencial para que San Martín pudiese llevar adelante su plan continental de independencia. Mirá. Lo que vino después ya es otra historia y que nos demandó unos cuantos años más con muchas vidas en el medio para que se consolide después lo que es Argentina. Qué linda historia. Siempre, viste que, ¿cuánto hace? 5 años que tenemos este micro, Beto. 3 4 de columnas, pero antes de la pandemia, hablando de hace muchos años. Sí. Siempre hay hechos históricos o momentos puntuales en la historia argentina, como es la fecha de mañana, la del 9 de julio, 25 de mayo, que decimos... Y nunca se habla de lo mismo, porque hay tanto detrás de cada uno de esas fechas que no es reiterativo. La fecha sí, pero tantas cosas se hicieron para llegar a ese punto de la historia que también es digno de conocerlo. Y como siempre lo hacemos en este programa. La complejidad de un hecho político y que se convierte después en un hecho histórico como este es realmente notable por la importancia que tuvo. No es una fecha más, mañana vamos a estar de jodas todo, pero por ahí tomarnos el tiempo de valorar justamente la importancia que tuvo esta decisión y el coraje que tuvieron estos hombres y mujeres de sentarse allá en Tucumán sabiendo que, y un datito cortito, yo lo dije, Fernando VII volvía al poder y había organizado una expedición de 30.000 soldados que venían cruzando venían soldados que habían peleado contra Napoleón, que venían a sofocar cualquier movimiento revolucionario que estuviese en América, porque él necesitaba el rey volver a tener su poder, su poder económico sobre todo. Por lo tanto designó al general Murillo, que ya había vencido a Bolívar allá en su patria,
para castigar a los americanos del sur. Por lo tanto, la jugada política y el coraje que tuvieron estos hombres de Tucumán y mujeres es notoria, es muy importante, y eso yo creo que es uno de los puntos a valorar, porque ahora es fácil tomar algunas decisiones políticas, total, Sí. no te pasa, Dios y la patria es el que te va Sí, a demandar. sí, a veces. En aquella época te colgaban de un árbol. No, por eso. Daban la vida. Sí, Ahí sí, sí damos la vida por la patria. Eso sí, eso daban fue la vida real. por la... Era Yo creo la que vida de ese ellos. es un ¿no? punto, me Por parece, sus creencias y su a ideología. considerar, sí. Era así. Betito, muchísimas gracias, querido amigo, por A visitarnos. vos y a ustedes por permitirme. El martes que viene volvés. Si Dios quiere, sí vamos a estar acá. Buenísimo. Para hablar un poquito más de historia argentina. Gracias.